Bueno, estamos en contacto con Martín Alvarado, es psicólogo, amigo, hombre de aquí que ha trabajado y está trabajando en Arroyo Leyes. Y nos parecía interesante también tener la opinión, porque estamos festejando los argentinos el regreso a la selección, el triunfo de la selección. Y hay algunas cuestiones que me parecen que son importantes, porque con la conquista del triunfo de la selección, se rompió la grieta, o por lo menos no se manifestó la grieta. La gente se manifiesta en un sentido nacional y muchas veces no es el mismo que se tiene con los símbolos patrios, como puede ser la bandera, como puede ser el himno. Y me parecía interesante también reflexionar desde lo individual a algo que es colectivo. Pero bueno, en esta charla vamos a debatir sobre estos temas. Martín, muchas gracias. Buen mediodía, Aldo, para vos y para toda tu audiencia que te sigue siempre. Bueno, primero tratando de buscar nuevamente las pulsaciones que regulen después de semejante evento, sub y baja emocional tremendo. Hasta los mismos periodistas que estaban relatando decían que nos perdonen porque era difícil de relatar. Así que bueno, todo muy, muy, muy movilizante. Eh, bueno, e interesante, Aldo, en este momento tan de euforia, todo de euforia, tratar siempre, como es tu costumbre, tratar de meter un poco de reflexión a la emoción, ¿no? A la emoción todo el tiempo. Un poco de reflexión no viene mal. Eh, Cuando me avisaste para ver si hacíamos esto, pensaba, ¿no? Que la patria, la libertad, son todos símbolos, son ideales que muchas veces necesitamos formalizarlos, ¿no? Ponerlos en alguna forma. Y yo creo que la historia de nuestro país tiene mucho de esto de tratar de formalizar o de canalizar o de vehiculizar la patria a través del fútbol, ¿no? Entonces como que era muy esperable que se produzca una especie de justamente ruptura de grieta, una unión total, todo bajo una misma bandera, todo bajo una misma unión, lo cual me parece que hoy en día, siendo sincero, parecería que es lo único que puede unir hoy a toda la Argentina completa, el fútbol. A diferencia, Aldo, me parece, de otros mundiales, más allá de que hayamos salido campeones, que es hermoso, se escuchaba mucho que ya llegamos a la final y había una identificación con esa manera de jugar, esa manera de dirigirse al palco y observar a la familia, esa manera de levantar al compañero cuando erró. Se notaba de afuera que había una real comunión, no estaba forzada, no estaba armada, eso se nota. Tengo varios mundiales encima, vos tenés quizás también un par más, y cuando uno observa con atención se ven los grupos, y acá se veía evidentemente un grupo conformado desde la humildad, desde el esfuerzo y desde el conseguir un objetivo común, cueste lo que cueste, y me Y parece que eso además, se evidenció. Martín, hay algo elemental también, la resiliencia, porque el primer partido se perdió. Combatir contra una pérdida con el mismo sentido de seguir compitiendo y ganar la competencia. Y creo que eso también demostró el espíritu para vencer lo negativo, trabajar juntos, y eso no fue de dificultad a la hora de conseguir el logro, ¿no? Tal cual, tal cual. El primer cachetazo eh, fue duro, pero muchas veces como nos pasa, ¿no? Los cachetazos de la realidad o te hunden o te posicionan. Me parece que ese primer cachetazo posicionó a la selección, a sus líderes y a quienes siguen a sus líderes, porque acá, vamos a decirlo, había un líder del cual nadie conocía, ¿no? Que es Scaloni, un DT que desde su propia, al verlo a él, transmite algo, transmite seriedad, transmite tranquilidad, transmite trabajo, esfuerzo hecho. Entonces, como que desde los líderes hacia abajo se mantuvo toda una línea en donde el cachetazo evidentemente pegó para decir, che, bueno muchachos,
acá estamos para levantarnos y esto es nuestro. Me parece que yo creo, Aldo, que a diferencia de otras selecciones, y vos sos futbolero y mucho de tu audiencia también, nos vamos a entender en ese punto, hubo una gran identificación, pero no con la selección porque tic-tac-tuc juega bien solamente. Me parece que hubo una identificación con los valores que tenía la selección. Y cuando digo esto es los valores de humildad. Son todos chicos que tienen la posibilidad de creerse cualquier cosa. Y es difícil mantener los pies sobre la tierra en esos egos, en esas... Yo creo que acá había egos compensados. Todos sabían quién era. Todos sabían quién era el rey, quién le pusieron la túnica, ¿no? De los Emiratos al rey. Todos sabían quién era el rey. Y en este caso era un rey respetado. No era un rey amenazado, un rey que se lo quería, un rey despótico, un rey al que se lo quería bajar del trono. Era un rey al quien se lo quería ver con la corona puesta. Y me parece que todos entendieron ese rol que a cada uno le tocaba jugar. Me parece que cuando se da eso, Aldo y audiencia, se da como una sinergia muy particular en lo grupal, Sí, por eso en te donde se iba a van decir produciendo. justamente, lo grupal fue más importante que lo individual, más allá que las individualidades en el fútbol son importantes, pero saber amalgamar todo un juego, toda una cuestión con un objetivo y todo transpirar la camiseta, digamos, me parecía interesante esto, porque en otros mundiales hubo muchas más figuras y cuando se convierte en un equipo de figura y no un equipo donde todos corren parejo, me parece que ahí se nota la diferencia, ¿no? Y creo que esta selección ha marcado una diferencia con otros equipos. Sí, totalmente. Igual Aldo, llévalo, cada uno, quien está escuchando, llévelo a su propio trabajo. Porque acá estamos magnificando, no viendo muy arriba pues la selección, pero pongámoslo a niveles más llanos, más normales, en el trabajo de uno. Hay egos todo el tiempo, pueden chocar, se puede discutir, pero el objetivo es uno, el que sea en cada trabajo. Y sucede esto. Uno nota ciertas energías cuando va a ciertos ambientes laborales donde dice, che, acá está bueno estar, acá está bueno, yo quiero conseguir cosas acá. Y hay otros ambientes laborales donde uno percibe una especie de rechazo, algo que hay como mucha competencia interna, lo cual no suma al grupo. Entonces acá lo que se veía era lo que decías vos, Aldo, muy bien, esta sinergia grupal, que en donde, cuando hablamos de sinergia, es esa especie de feedback que el potencial individual vuelve en potencial grupal. Hay una especie de que lo individual potencia lo grupal y lo grupal devuelve a lo individual. Entonces, vamos a lo concreto. En este caso, Messi sabía que si él no hacía un gol, donde antes pasaba que si él no hacía un gol, no hacía un gol nadie, lo hacía o Enzo Fernández, o lo hacía McAllister, o lo hacía Julián Álvarez, o lo hacía Lautaro Martínez, digamos. Él sabía que alguien le iba a hacer un gol, y sabía, por ejemplo, y este es un tema también interesante, me parece esto de, era un grupo, es un grupo, porque me parece que va con presente y futuro esto, con mentalidad ganadora. Y esto no es ser agrandado, viste que uno puede confundir, no. Mentalidad ganadora es saberse con potencial de ganar, pero tener la humildad de transitar ese camino con total sencillez, ¿no? Y me parece que hubo mucho de eso en este punto, ¿no? Hubo una gran humildad, egos compensados y una sinergia que Y evidentemente dio resultados. yo ahora te llevo al pueblo, al grupo, lo que significó, lo que es la pasión de multitudes, cómo se ha manifestado al fútbol, se ha definido al fútbol. Pero vos sabemos que muchas veces lo individual hace catarsis con un objetivo, con un imaginario,
con un ideal que es el triunfar, porque ese triunfo de la selección también me involucra a mí como triunfador y que muchas veces las capas más humildes no tienen esa potencialidad de ganar, porque están acostumbrados casi a perder siempre. Me parece Claro. que estos momentos son de esas manifestaciones. Sí, totalmente, totalmente. Lo que se está viendo hoy en los canales, en la televisión, es una Argentina totalmente movilizada, como quizás nunca antes se había visto. Está bien que hay una realidad, que hay una mayor, son alrededor de 45 millones de habitantes, pero digo, una manifestación popular tan grande como esta. Entonces, obviamente no le podemos sacar el ojo. Eh, Digo, si hoy los valores, ando desde otros lugares de donde tienen que venir, vienen un poco flácidos, un poco flacos, ¿no? Un poco indiferentes, nos queda como tarea a cada uno ver qué jugo le saco a esto, que fue una lección que estamos disfrutando, pero que fue, si lo podemos leer como una lección, porque ahí vemos que en esta identificación con los valores, fíjate, vamos a ejemplos concretos. El partido contra, vos decías, contra Arabia, donde fue un cachetazo. El partido contra Holanda, donde fue una especie, te quito el premio de la mano teniéndolo ya, ¿no? Algo Casi una así. frustración, muy cerca de la frustración. Muy cerca, Aldo. Frustración total. A eso voy. Frustración total. Que te hagan 2 goles faltando 5 minutos para que termine un partido donde vos ya te veías totalmente triunfal. Vos imaginate el trabajo de cabeza que hay que hacer y en las imágenes veíamos cómo los chicos estaban impactados por ahí, pero pudieron después salir de ese vendaval. Entonces yo decía, hay identificación, si nosotros logramos ver la identificación con estos valores, de que perseverar tiene su fruto, de que sufrir es parte del juego, de que insistir con las cosas que no salen es parte de todo esto. Entonces no nos comamos que ser campeones del mundo fue así. No, esto es una gran lección donde lo que se degusta, lo que se disfruta, lo que se puede perdurar en el tiempo, necesita trabajo, necesita Esfuerzo y elaboración, sacrificio. esfuerzo y sacrificio, tal cual. Y eso me parece que es una gran lección en esta Argentina que por ahí está acostumbrada a las A lo dádivas, fácil, a lo mágico, y creo que al cambiar este modo de pensar me parece que es interesante. Martín, la es, reflexión final. bueno, primero agradecerte, Aldo, el contacto. Muy contento por la obtención de la Copa del Mundo. Soy futbolero, me encanta, como muchos de nosotros, pero siempre, como decías vos, dejar un poco lugar a una reflexión siempre es interesante. Que un árbol no tapa el bosque tampoco, digamos, son campeones y bueno, la Argentina sigue igual. Pero entonces, si podemos captar esto que nos dejó la selección más allá de la Copa, es cuestiones importantes, cómo manejar los egos, cómo armar grupos, grupos de trabajo, grupos de amigos, grupos de profesionales, grupos en empresas, y cómo de esa manera se pueden conseguir logros enormes. Uno solo no puede conseguir grandes cosas. Entonces, el grupo es importante y el grupo se compone por individuos. Y lo interesante acá que cada individuo tiene que trabajar en su sí mismo para hablarse amablemente, lo que nosotros llamamos el diálogo con uno mismo, tiene que ser amable, tiene que ser confiado, tiene que ser en búsqueda del éxito, tratar de salir de esos lugares enroscados donde por ahí nuestra mente tiene también esas jugarretas, poder también hacer que ese diálogo empiece a cambiar, ¿no? Desde el positivismo y desde una visión de éxito que está bueno tenerla y, como decimos, creérsela en la humildad. Bueno, Martín, muchas gracias y un abrazo grande. Aldo, abrazo, saludos a todos, que anden muy bien y a disfrutar de la copa.